El inicio de la vida de la Madre Teresa, que nacería con el nombre de Agnes Gongsha Bojaxhiu, está profundamente ligado al contexto histórico, cultural y religioso de Albania, más precisamente en la ciudad de Skopje, donde vino al mundo el 26 de agosto de 1910. La joven Gongsha, como la llamaba su familia, nació en un hogar católico profundamente devoto, en medio de una sociedad marcada por tensiones políticas y religiosas. Su infancia estuvo envuelta en prácticas de fe, participación asidua en la parroquia y en la vivencia de la tradición cristiana transmitida de generación en generación. Desde temprano demostraba una sensibilidad inusual, con una inclinación natural hacia la oración, el silencio y la contemplación. Sus padres desempeñaron un papel fundamental en ese camino, pues eran conocidos no solo por su devoción, sino también por la caridad con los pobres, valores que moldearían de forma definitiva el alma de la pequeña Gongsha. El padre de la Madre Teresa, Nikola Bojaxhiu, era un hombre de negocios respetado, involucrado en causas comunitarias y sociales, pero también profundamente patriótico. Transmitió a sus hijos la noción de que la vida solo tiene sentido cuando se dedica al bien del prójimo. La madre, llamada Drana File, conocida cariñosamente como Drana, fue quizá la mayor influencia espiritual de la futura santa. Mujer de fe robusta, enseñaba a su hija la importancia de la oración diaria, de la confianza en Dios y de la caridad concreta. No era raro que abriera las puertas de su casa para acoger a pobres, huérfanos y viajeros que necesitaban alimento y consuelo. Estos ejemplos cotidianos sembraron en Gongsha las semillas de la compasión y la generosidad que más tarde florecerían en su obra misionera. La infancia de Gongsha estuvo marcada por momentos de alegría, pero también de prueba. Cuando aún era niña, sufrió una pérdida profunda, la muerte de su padre. Este acontecimiento sacudió a la familia no solo emocionalmente, sino también financieramente, colocando a su madre en una situación desafiante. A pesar de ello, Drana no permitió que el hogar fuese invadido por la desesperanza. Por el contrario, intensificó aún más las prácticas de fe y mantuvo encendida la llama de la confianza en Dios. Esa resiliencia materna marcó profundamente a la niña, que aprendió desde temprano a enfrentar el dolor con valentía y a mirar el sufrimiento a la luz de la fe cristiana. El vacío dejado por el padre fue, de cierta forma, llenado por el amor y la espiritualidad vivida intensamente dentro de casa. Durante su adolescencia, Gongsha se adentró aún más en la vida parroquial. Participaba activamente en grupos de oración, cantaba en el coro de la iglesia y demostraba gran interés por la vida de los misioneros. Le fascinaban las historias de los padres jesuitas y de las hermanas misioneras, que llevaban el evangelio a tierras lejanas, enfrentando peligros y desafíos en nombre de Cristo. Esa admiración despertó en ella un ardiente deseo de entregarse enteramente a Dios, no solo en su tierra natal, sino sobre todo en los lugares donde la pobreza y el sufrimiento clamaban con más fuerza. Ya en ese periodo, comenzó a sentir la llamada vocacional, aunque aún era muy joven para tomar decisiones definitivas. A los 18 años, la llamada se volvió más clara e irresistible. Inspirada por las lecturas, por las conversaciones con sacerdotes y por el ejemplo materno de fe, Gongsha decidió entrar en la vida religiosa. Sentía que Dios la llamaba a algo mayor, dejar su tierra, su familia y sus amigos para ser misionera en tierras lejanas. Esta decisión fue recibida con natural aprensión por su madre y sus hermanos, pero también con aceptación y fe. Drana, en un momento decisivo, habría dicho a su hija: «Ve, hija, y sigue el llamado de Dios. Coloca tu mano en la de Él y no mires atrás». Estas palabras se convirtieron en un hito en la vida de la Madre Teresa, un consejo materno que resonaría a lo largo de toda su trayectoria. Así, en 1928, con apenas 18 años de edad, Gongsha dejó su casa en Skopje y viajó para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, más conocido como la Congregación de las Hermanas de Loreto, en Dublín, Irlanda.
Este fue el primer paso concreto hacia la vida religiosa. La elección de esa congregación no fue casual. Las hermanas de Loreto eran misioneras activas en la India, especialmente en Calcuta, y era precisamente hacia ese lugar hacia donde su corazón se sentía atraído. Al llegar al convento, la joven experimentó el choque cultural y la nostalgia de la familia, pero también sintió una alegría profunda por estar finalmente en el camino que Dios le había preparado. Durante el periodo de formación en Dublín, Gongsha profundizó sus estudios de catequesis, espiritualidad y vida comunitaria. La adaptación no fue fácil, sobre todo debido a la barrera del idioma, pues necesitaba aprender inglés para poder comunicarse con las hermanas y en el futuro con el pueblo indio. Sin embargo, su dedicación y disciplina la destacaban entre las demás. Mostraba humildad, simplicidad y una docilidad notable, siempre pronta a servir. El tiempo pasado en oración ante el Santísimo Sacramento reforzaba su deseo de ser totalmente de Cristo y de vivir para llevar el amor de Dios a los más pobres y necesitados. Tras completar el noviciado inicial en Irlanda, Gongsha fue enviada a la India, donde continuaría su formación. Llegó a Calcuta en 1929, un entorno radicalmente diferente a todo lo que conocía. El calor intenso, la multitud en las calles, la miseria estampada en los semblantes y la diversidad cultural fueron choques fuertes para la joven religiosa. No obstante, en vez de asustarse o desanimarse, se sintió aún más convencida de que aquel era el lugar que Dios había escogido para ella. Allí comenzaba no solo su misión, sino también el gran camino de santidad por el cual sería reconocida en todo el mundo. En la India, pasó a enseñar en una escuela de niñas dirigida por las hermanas de Loreto. La enseñanza era la misión principal de la congregación en aquel lugar, y Gongsha desempeñaba con celo su función de educadora. Era amada por las alumnas, pues transmitía no solo conocimiento académico, sino también valores humanos y espirituales. A pesar de ello, algo en su corazón se inquietaba. Al mirar por las ventanas de la escuela, veía niños hambrientos, personas enfermas y abandonadas en las calles de Calcuta. Esa realidad comenzó a provocar en ella una profunda crisis interior, pues percibía que había una llamada mayor más allá de la educación formal. Se sentía interpelada por Cristo presente en los pobres que clamaban por dignidad. Esa inquietud crecía cada día y se convertía en objeto de su oración constante. La vida en el convento de las hermanas de Loreto era relativamente confortable, pero su corazón no hallaba paz ante la miseria que contemplaba diariamente fuera de los muros de la escuela. Pasaba noches en adoración pidiendo a Dios que le mostrase claramente lo que debía hacer. Fue en ese contexto de oración y entrega donde maduró lo que más tarde sería llamado la inspiración de la llamada dentro de la llamada, el impulso de dejar la seguridad de la vida conventual e ir al encuentro directo de los más pobres entre los pobres. Esta decisión radical aún tardaría algunos años en concretarse, pero ya comenzaba a formarse en su interior. La juventud de Agnes Gongsha Bojaxhiu, a quien más tarde el mundo conocería como la Madre Teresa de Calcuta, estuvo, por lo tanto, marcada por tres elementos esenciales: la influencia espiritual y caritativa de su familia, especialmente de su madre, el encuentro con la vida misionera por medio de las hermanas de Loreto y la experiencia impactante de la realidad india que despertó en ella la necesidad de servir directamente a los pobres. Estos primeros años de vida revelan que la santidad no surge de forma repentina, sino que es cuidadosamente preparada por la providencia de Dios, que va moldeando el alma a través de las experiencias humanas, del dolor, de la fe y del amor. Era solo el comienzo de una historia que transformaría no solo la vida de una joven albanesa, sino también el destino de miles de personas en todo el mundo. En 1946, la Madre Teresa vivía plenamente su misión como religiosa de la congregación de Loreto, enseñando en Calcuta. Era una profesora amada y respetada, dedicada no solo a la enseñanza, sino también a la formación espiritual de sus alumnas. Sin embargo,
Dentro de su corazón crecía una inquietud constante al ver el contraste entre la vida relativamente segura dentro de la escuela y la miseria que asolaba las calles de la ciudad. Personas morían en las aceras, hambrientas y sin cuidados médicos, mientras ella enseñaba en un ambiente protegido. Esa tensión interior la acompañaba día tras día, hasta que, en un momento decisivo, Dios le concedió una gracia especial que cambiaría para siempre su vida. Ese momento quedó conocido como el llamado dentro del llamado. En septiembre de 1946, durante un viaje en tren de Calcuta a Darjeeling, donde iba a realizar un retiro espiritual, la Madre Teresa tuvo una experiencia mística profunda. En el silencio de su corazón, escuchó claramente la voz de Jesús, pidiéndole que dejara el convento de Loreto y saliera al encuentro de los más pobres entre los pobres. Sintió que Cristo estaba presente en aquellos que sufrían en las calles y la llamaba a salir del confort para vivir entre ellos. La experiencia fue tan fuerte que la llevó como una certeza inquebrantable. Era voluntad de Dios que dedicara su vida totalmente a los marginados, a los hambrientos, a los enfermos y a los abandonados. Ese llamado, sin embargo, no podía ser atendido de inmediato. Como religiosa, la Madre Teresa necesitaba la autorización de sus superiores para abandonar la congregación e iniciar una nueva obra. Sabía que la petición sería vista con desconfianza, pues se trataba de algo radical y arriesgado. Con humildad, presentó su experiencia espiritual a los superiores e inició un largo proceso de discernimiento y aprobación. Durante 2 años, enfrentó dudas, cuestionamientos e incluso incomprensiones, pero su convicción permanecía firme. No era un capricho personal, sino la certeza de estar respondiendo a una orden de Cristo. La paciencia y la obediencia demostradas en ese período mostraron la profundidad de su fe y el respeto que tenía por la Iglesia. Finalmente, en 1948, la Madre Teresa recibió el permiso para dejar a las hermanas de Loreto y vivir su nueva misión. Vistió entonces el sencillo sari blanco de algodón con franjas azules, que se convertiría en símbolo de su congregación. Este gesto representaba no solo un cambio de hábito, sino sobre todo la opción radical por la pobreza y la identificación con los pobres de la India. Con apenas algunos meses de preparación médica y un corazón lleno de fe, comenzó a caminar por las calles de Calcuta para cuidar de quienes estaban olvidados por la sociedad. Fue el inicio de una de las mayores obras misioneras del siglo XX. En los primeros días de su misión, la Madre Teresa enfrentó innumerables dificultades. Estaba sola, sin recursos materiales y sin una estructura que la apoyase. Su única fuerza provenía de la oración, de la confianza en Dios y de la certeza de que estaba realizando su voluntad. Montó una pequeña escuela improvisada en un barrio pobre, donde enseñaba a leer y escribir a niños analfabetos, utilizando el suelo como pizarra y trozos de carbón como tiza. Su simplicidad y dedicación atrajeron la atención de la comunidad local, que comenzó a verla como una presencia de esperanza en medio de la miseria. Pronto, otras jóvenes se sintieron llamadas a seguirla, y así surgieron las primeras compañeras de esta nueva misión. El paso siguiente fue la fundación oficial de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, aprobada por la Santa Sede en 1950. El carisma de esta nueva familia religiosa era claro y radical: servir a los más pobres entre los pobres, viendo en cada persona abandonada al mismo Cristo. Las hermanas hicieron votos no solo de pobreza, castidad y obediencia, sino también un cuarto voto específico: dedicar toda su vida al servicio de los pobres. Esta novedad causó impacto en la Iglesia y en el mundo, pues representaba una respuesta concreta y directa al llamado de Jesús en el Evangelio: todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Mete 25:40. Las primeras casas de las misioneras de la caridad eran extremadamente sencillas, muchas veces adaptadas en edificios abandonados o espacios cedidos por generosos colaboradores. El objetivo era siempre estar cerca de los necesitados, viviendo como ellos,
compartiendo sus dolores y ofreciendo no solo asistencia material, sino sobre todo amor y dignidad. La Madre Teresa insistía en que la misión no era solo dar pan o remedio, sino principalmente devolver a las personas la conciencia de que eran hijos amados de Dios. Esta dimensión espiritual era el corazón de todo el trabajo, pues veía a Cristo presente en cada rostro marcado por el sufrimiento. A pesar de la nobleza de su misión, la Madre Teresa y sus primeras compañeras enfrentaron resistencia. Muchos cuestionaban la viabilidad del proyecto. Otros criticaban su osadía al abandonar una congregación consolidada para vivir entre miserables. Algunos incluso la acusaban de imprudencia o de buscar notoriedad personal. No obstante, con humildad y perseverancia, respondía que no hacía nada por sí misma, sino que solo obedecía al llamado de Cristo. Esa firmeza ante las críticas pronto conquistó el respeto de autoridades eclesiásticas y civiles, que comenzaron a reconocer el valor de la obra naciente. Con el tiempo, las misioneras de la caridad crecieron en número y alcance. Nuevas casas fueron abiertas en diferentes regiones de la India, siempre en lugares marcados por la pobreza extrema. Las jóvenes religiosas, atraídas por el ejemplo de la Madre Teresa, no temían a las privaciones, a las enfermedades ni a las dificultades, pues sabían que servían directamente a Jesús en el rostro de los pobres. La congregación se convertía en un faro de esperanza, un testimonio vivo del Evangelio en acción. La Madre Teresa, aunque era la fundadora y líder, nunca buscaba protagonismo personal. Prefería estar junto a las hermanas, cuidando a los enfermos y sosteniendo la mano de los moribundos. El llamado dentro del llamado, por lo tanto, no fue solo un episodio místico, sino el punto de partida para una obra transformadora que se expandiría por todo el mundo. El coraje de la Madre Teresa, al dejarlo todo por amor a Cristo y a los pobres, se convirtió en inspiración para miles de personas. Su testimonio mostraba que la santidad no está reservada a experiencias extraordinarias o a grandes milagros, sino que se concreta en el servicio humilde, en el amor concreto y en la mirada misericordiosa hacia los más olvidados. Era la prueba de que cuando alguien se entrega totalmente a Dios, Él realiza obras grandiosas a través de la simplicidad. Así, la fundación de las Misioneras de la Caridad marcó un antes y un después no solo en la vida de la Madre Teresa, sino también en la historia de la Iglesia contemporánea. En un mundo cada vez más marcado por la indiferencia y la desigualdad, ella se erigió como un signo de esperanza y de contradicción. Su vida pasó a ser una invitación constante a mirar a los pobres no como números o estadísticas, sino como personas con dignidad infinita, imagen viva de Cristo. Ese mensaje atravesó fronteras y empezaba a ganar repercusión internacional, anunciando que la pequeña religiosa de Calcuta estaba destinada a convertirse en una de las voces más proféticas de su tiempo. La obra iniciada por la Madre Teresa con simplicidad y casi ningún recurso material comenzó a atraer cada vez a más jóvenes dispuestas a seguirla en el servicio a los pobres. Las primeras casas de las Misioneras de la Caridad en Calcuta eran un reflejo vivo de la opción radical por el Evangelio, lugares sencillos, muchas veces improvisados, pero llenos de calor humano y espiritualidad. Las hermanas cuidaban a enfermos abandonados, daban comida a los hambrientos y ofrecían refugio a los sin techo. En poco tiempo, la comunidad local percibió que algo extraordinario estaba ocurriendo, y los pobres, antes olvidados, pasaron a experimentar la dignidad de ser amados. Ese testimonio concreto empezó a llamar la atención no solo de la población, sino también de líderes religiosos y civiles. El crecimiento de la congregación fue rápido y sorprendente. Jóvenes de diferentes regiones de la India e incluso de otros países comenzaron a interesarse por la vida de las Misioneras de la Caridad. La radicalidad del cuarto voto, servir a los más pobres entre los pobres, era al mismo tiempo exigente y fascinante. No se trataba solo de una vida de oración y clausura, sino de una entrega total en medio de la miseria, tocando heridas, acogiendo moribundos, compartiendo los dolores de los más necesitados.
Esta propuesta, lejos de alejar, atraía corazones generosos que veían allí una forma concreta de vivir el Evangelio. Así, surgían nuevas vocaciones que fortalecían a la joven congregación. A medida que crecía el número de hermanas, aumentaba también la necesidad de abrir nuevas casas. La Madre Teresa, siempre atenta a las inspiraciones divinas, no se limitaba a Calcuta. Rápidamente, las misioneras de la caridad comenzaron a expandirse por otras ciudades de la India, llevando el mismo espíritu de servicio. Abrieron orfanatos, hospitales improvisados y casas de acogida, siempre manteniendo la marca fundamental de la sencillez y la proximidad con los pobres. El objetivo no era crear grandes instituciones, sino estar presentes donde el dolor humano clamaba con más fuerza. Esta expansión mostraba que la obra no era fruto solo del esfuerzo humano, sino de una acción providencial de Dios. La reputación de la Madre Teresa comenzó a traspasar las fronteras indias. Periodistas, viajeros y misioneros extranjeros que pasaban por Calcuta se impresionaban con el trabajo de la pequeña religiosa albanesa, vestida con un sencillo sari blanco de franjas azules, cuidando de los más olvidados con amor maternal. Reportajes empezaron a publicarse en periódicos internacionales, revelando al mundo el testimonio de una mujer que, con gestos simples, transformaba vidas. Ese reconocimiento fue abriendo puertas para apoyos materiales y espirituales, pero también trajo nuevos desafíos, pues la visibilidad exigía aún más responsabilidad y fidelidad al carisma original. Uno de los primeros frutos de esa visibilidad fue el contacto con voluntarios extranjeros que deseaban colaborar con la obra. Personas de diferentes países, movidas por la fe o simplemente por el deseo de ayudar, comenzaron a viajar a Calcuta para trabajar junto a las misioneras de la caridad. Estos voluntarios, al regresar a sus países, llevaban consigo no solo historias emocionantes, sino también una nueva conciencia sobre la pobreza y la dignidad humana. Así, la Madre Teresa se convertía no solo en una figura local, sino en un símbolo universal de la compasión y la solidaridad. El carisma de la congregación comenzaba a trascender fronteras. En la década de 1960, la Iglesia también empezó a reconocer de manera más amplia la importancia de la obra de la Madre Teresa. En 1965, el Papa Pablo VI concedió a las misioneras de la caridad el título de Congregación de Derecho Pontificio, lo que significaba que ahora estaban directamente ligadas a la Santa Sede, y no solo a las autoridades locales de la India. Este reconocimiento oficial fue un hito decisivo, pues daba a la congregación la posibilidad de expandir sus casas por el mundo con mayor libertad y legitimidad. La Madre Teresa recibía de la Iglesia la confirmación de que su misión estaba en plena comunión con el magisterio, algo fundamental para su espiritualidad profundamente obediente. A partir de ese momento, las misioneras de la caridad comenzaron a extenderse fuera de la India. Nuevas casas fueron abiertas en países de Asia, África, América Latina e incluso Europa. En cada lugar el carisma era el mismo: cuidar de los más pobres entre los pobres. No había diferencia entre razas, religiones o culturas. El criterio era siempre la necesidad. La Madre Teresa insistía en que las hermanas debían ver a Cristo en cada persona a la que sirvieran, independientemente de su fe o condición social. Esa universalidad hacía de la congregación una fuerza misionera capaz de tocar corazones en todos los continentes. Con la expansión internacional llegaron también los primeros premios y homenajes. Diversas instituciones civiles y religiosas comenzaron a reconocer públicamente el trabajo de las misioneras de la caridad. La Madre Teresa, aunque recibía esos honores con humildad, siempre dejaba claro que la gloria no era suya, sino de Dios, y que los pobres eran los verdaderos protagonistas de la misión. Para ella, los premios servían solo como oportunidades para dar visibilidad a la causa de los marginados y conseguir más apoyo para continuar la obra. Nunca buscó reconocimiento personal, manteniendo la sencillez y el desapego que la caracterizaban desde la juventud. Un aspecto notable de esta etapa
fue la capacidad de la Madre Teresa para unir a personas de diferentes culturas y religiones en torno a la causa de la caridad. Hindúes, musulmanes, budistas y cristianos trabajaban codo a codo en las casas de las misioneras de la caridad, todos movidos por el mismo deseo de aliviar el sufrimiento humano. Esta apertura y respeto por las diferencias culturales, sin perder la identidad católica, mostraban al mundo una forma concreta de diálogo interreligioso centrado en el amor al prójimo. La Madre Teresa, sin discursos teóricos elaborados, realizaba un verdadero apostolado de la unidad, fundamentado en el gesto simple de cuidar a los pobres. Así, los primeros reconocimientos internacionales no solo consolidaron la obra de la Madre Teresa, sino que también abrieron camino para que su mensaje llegase a millones de personas. La pequeña religiosa de Calcuta empezaba a convertirse en una voz escuchada en todo el mundo, no por sus palabras, sino por el testimonio concreto de su vida. El crecimiento de la congregación y la atención internacional eran señales claras de que la obra era fruto de Dios y de que su fidelidad al llamado estaba transformando la historia. La santidad comenzaba a manifestarse de forma pública, preparando el escenario para que la Madre Teresa se convirtiera en una de las figuras más admiradas del siglo XX. La década de 1970 marcó definitivamente la proyección de la Madre Teresa en el escenario internacional. Su figura sencilla, con el sari blanco de franjas azules, se convirtió en un icono reconocido en todo el mundo. Mientras muchas personalidades buscaban prestigio en discursos y apariciones públicas, la Madre Teresa conquistaba corazones por el silencio elocuente de sus gestos de amor a los pobres. La imagen de la pequeña monja sosteniendo a niños hambrientos, cuidando de leprosos o acogiendo moribundos en Calcuta circulaba en periódicos y televisiones, despertando admiración universal. Era como si la humanidad hubiese redescubierto en su testimonio la fuerza transformadora de la caridad cristiana. La atención internacional, aunque inesperada, trajo nuevas oportunidades. Las misioneras de la caridad ya estaban extendidas por varios continentes, y el reconocimiento público favorecía la apertura de nuevas casas y la llegada de voluntarios de todas partes del mundo. La Madre Teresa, sin embargo, siempre permanecía fiel a su postura de humildad. Ante las cámaras hablaba poco, pero sus palabras cargaban autoridad moral. No se presentaba como una líder política o una reformadora social, sino como una sierva de Cristo dedicada a los pobres. Esa autenticidad hacía que incluso líderes de otras religiones y personas sin fe la respetaran profundamente. Los premios comenzaron a llegar en gran número. Diferentes gobiernos, universidades e instituciones la homenajeaban por su dedicación incansable a la humanidad. Recibió títulos honorarios, medallas y diplomas de reconocimiento en varios países. No obstante, la Madre Teresa nunca se dejó seducir por el brillo de las distinciones. Siempre afirmaba que los pobres eran sus verdaderos maestros y que los premios debían servir solo como un medio para llamar la atención sobre el sufrimiento de los olvidados. Para ella, cada reconocimiento era una oportunidad de dar voz a los que no tienen voz y de despertar al mundo a la urgencia de la compasión. El punto culminante de ese reconocimiento internacional se produjo en 1979, cuando la Madre Teresa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La noticia recorrió el mundo y causó gran impacto. Era la consagración de una vida dedicada a los pobres, un testimonio que ultrapasaba fronteras religiosas y culturales. Al anunciar el premio, el Comité Nobel destacó su trabajo en favor de la dignidad humana y de la promoción de la paz a través del servicio a los más necesitados. El mundo entero volvió sus ojos hacia aquella mujer pequeña y frágil que con gestos sencillos realizaba una obra grandiosa. El Nobel se convertía, así, en un símbolo de que la verdadera paz comienza en el amor concreto al prójimo. La ceremonia de entrega del premio en Oslo, Noruega, se volvió histórica. La Madre Teresa, ante jefes de Estado, diplomáticos y personalidades de todo el mundo, pronunció un discurso que sorprendió por su sencillez y profundidad.
En vez de hablar de sí misma, señaló a los pobres, a los hambrientos y a los no nacidos, recordando que la mayor amenaza para la paz era el aborto, que ella consideraba el mayor destructor de la paz en el mundo. Sus palabras causaron un profundo impacto, pues no se limitó a un discurso protocolario, sino que proclamó la verdad del Evangelio en uno de los escenarios más importantes del planeta. Fue un momento en que la voz de los pobres resonó en el corazón de la humanidad. Al recibir el premio, la Madre Teresa rechazó el banquete tradicional ofrecido a los galardonados y pidió que el valor correspondiente se destinara a los pobres de la India. Ese gesto de desprendimiento conmovió aún más a la opinión pública, pues mostraba que su coherencia era absoluta. No buscaba aplausos ni privilegios, sino que permanecía fiel a su misión de servir a los más necesitados. Esta actitud reforzó su credibilidad y la consolidó como uno de los mayores símbolos de compasión y autenticidad del siglo XX. El Nobel, que para muchos sería el punto culminante de una carrera, para ella fue solo una oportunidad más de servir. Tras el Nobel, la fama de la Madre Teresa alcanzó proporciones mundiales. Fue invitada a encuentros internacionales, audiencias con líderes políticos y conferencias globales. Su presencia, sin embargo, nunca se confundía con la de una celebridad. Mantenía el mismo hábito sencillo, la misma sonrisa tímida y las mismas manos encallecidas por el servicio a los pobres. Era recibida con honores de jefe de Estado, pero prefería estar al lado de los enfermos en Calcuta. Ese contraste fascinaba al mundo, una mujer sin poder político o económico que ejercía una autoridad moral incomparable, capaz de tocar conciencias e inspirar cambios. Muchos líderes políticos buscaban en la Madre Teresa una especie de legitimidad moral. Presidentes, primeros ministros e incluso figuras seculares de destaque veían en ella un ejemplo de autenticidad y buscaban asociarse a su imagen. Ella, sin embargo, nunca se dejaba instrumentalizar, no hacía alianzas partidarias ni apoyaba ideologías. Su compromiso era únicamente con Cristo y con los pobres. Esa postura de neutralidad política, pero de firmeza moral, la hacía aún más respetada, pues mostraba que su misión no estaba al servicio de intereses humanos, sino de la voluntad de Dios. El reconocimiento internacional también trajo críticas. Algunos acusaban a la Madre Teresa de romantizar la pobreza o de no buscar soluciones estructurales a los problemas sociales. Otros cuestionaban la calidad de los cuidados ofrecidos en sus casas. No obstante, ella respondía con serenidad, recordando que su misión no era resolver todos los problemas del mundo, sino ofrecer amor y dignidad a cada persona concreta que encontraba. Para ella, el verdadero milagro no era acabar con la pobreza global, sino devolver la esperanza a quien lo había perdido todo. Esa visión simple, pero profunda, desarmaba a muchos de sus críticos y continuaba atrayendo seguidores y admiradores. Así, la fama mundial de la Madre Teresa no fue resultado de estrategias de marketing o campañas planificadas, sino fruto de la coherencia entre su fe y sus obras. El Premio Nobel de la Paz de 1979 coronó su trayectoria, pero no la desvió de su sencillez y fidelidad a Cristo. Al contrario, reforzó su papel de profeta en el mundo moderno, recordando que la paz comienza en el corazón y se construye en el amor al prójimo. A partir de ese momento, la Madre Teresa no sería solo la Santa de Calcuta para los indios, sino un símbolo universal de la compasión cristiana para toda la humanidad. Detrás de la sonrisa constante y de la presencia luminosa que cautivaba al mundo, la Madre Teresa vivía una realidad espiritual profundamente exigente. Durante décadas enfrentó una experiencia interior que la Iglesia llama noche oscura de la fe. Se trata de un estado místico en el que el alma siente la ausencia de Dios, experimenta la aridez espiritual y la sensación de abandono, aún permaneciendo fiel a la oración y al servicio. Esa prueba, lejos de ser señal de debilidad, fue una participación misteriosa en la cruz de Cristo, que purificó aún más su amor y dio autenticidad a su testimonio. Para muchos,
Era imposible imaginar que la mujer que transmitía tanta paz al mundo llevaba dentro de sí una lucha espiritual tan grande. Las cartas personales de la Madre Teresa, publicadas después de su muerte, revelaron con claridad esa realidad. En ellas, confiaba a sus confesores y directores espirituales el sufrimiento de sentirse distante de Dios, de no percibir su presencia en su oración y de experimentar un vacío que la acompañó durante largos años. Llegó a escribir que sentía como si su alma estuviera sumergida en la oscuridad, sin consuelo. Sin embargo, al mismo tiempo, afirmaba que ese dolor era ofrecido como sacrificio por los pobres y por el mundo. Así, su noche oscura no fue pasividad, sino un acto de amor heroico. Se unía al abandono de Cristo en la cruz para redimir y consolar a los demás. Esa experiencia interior da una nueva dimensión a su santidad. El mundo la veía como una mujer incansable, siempre dispuesta a sonreír, a servir y a consolar. Pero en el secreto de la oración, la Madre Teresa cargaba una cruz invisible. Esa tensión entre lo exterior y lo interior no era hipocresía, sino una forma de vivir la caridad hasta el extremo. No permitía que su dolor personal fuese obstáculo para el amor que debía a los pobres. Al contrario, transformaba ese sufrimiento en combustible espiritual para entregarse aún más. Esa paradoja, la alegría exterior y la noche interior, es señal de la madurez de su fe y de la profundidad de su unión con Cristo crucificado. Desde el punto de vista teológico, la noche oscura que vivió la Madre Teresa puede comprenderse como una participación especial en el misterio de la pasión de Cristo. Así como Jesús, en el Calvario, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También ella sentía ese abandono, pero permanecía fiel. Esa fidelidad, a pesar de la aridez, revela una santidad heroica. No buscaba consolaciones espirituales ni experiencias extraordinarias. Su fe era pura, despojada, sostenida solo por la decisión firme de amar. Esta dimensión hace que la Madre Teresa sea ejemplo no solo para religiosos, sino para cualquier cristiano que, en medio de las dificultades, continúa confiando en Dios aún sin sentir su presencia. La noche oscura también tenía un sentido misionero. La Madre Teresa interpretaba ese sufrimiento como identificación con los pobres a quienes servía. Muchos de ellos, viviendo en la miseria y el abandono, se sentían rechazados por la sociedad e incluso por Dios. Al experimentar interiormente ese mismo abandono, ella podía comprenderlos de manera más profunda y estar a su lado no solo materialmente, sino espiritualmente. Su dolor era así un canal de empatía radical. Cargaba en su alma la oscuridad de los pobres para iluminar sus vidas con la luz de la caridad. De ese modo, su misión se volvía aún más fecunda y verdadera. Es impresionante notar cómo, aún sumergida en esa noche espiritual, la Madre Teresa nunca dejó de rezar. Sus cartas muestran que, a pesar de no sentir consuelo, perseveraba en la oración diaria, en la adoración eucarística y en el rezo del rosario. Esa fidelidad silenciosa es una enseñanza poderosa. La oración no depende de sentimientos, sino de decisión y amor. Al permanecer ante Cristo, incluso sin sentir su presencia, la Madre Teresa testimoniaba la esencia de la fe: confiar más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Este ejemplo es particularmente inspirador para los fieles que atraviesan momentos de aridez y duda. Otro aspecto notable es que la Madre Teresa nunca permitió que su lucha interior se convirtiera en una carga para las hermanas de su congregación. Al contrario, transmitía siempre alegría, aliento y esperanza. Su sonrisa, que se hizo conocida en todo el mundo, era fruto de una elección consciente: decidir amar y servir incluso cuando no sentía consuelo interior. Esa coherencia entre el dolor escondido y la alegría exterior es signo de santidad madura y de entrega total a Dios. En sus propias palabras, decía que quería ser un lápiz en las manos de Dios y que no importaba lo que sintiera, sino lo que Él pudiera escribir a través de ella. La noche oscura de la Madre Teresa también nos enseña algo sobre la verdadera paz.
Para el mundo, la paz muchas veces significa ausencia de problemas o presencia de sentimientos agradables, pero para ella, la paz venía de la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios, incluso cuando todo parecía vacío. Esta definición de paz, enraizada en el Evangelio, revela que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas ni de las consolaciones internas, sino de la fidelidad al amor. La Madre Teresa encontró en esa fidelidad la fuerza para continuar su misión, probando que la santidad es, por encima de todo, perseverancia. Sus directores espirituales fueron fundamentales en ese proceso. Padres jesuitas y confesores que la acompañaban la ayudaban a interpretar la noche oscura como un camino de purificación y no como un abandono real de Dios. La animaban a permanecer firme, recordándole que, muchas veces, los santos pasan por experiencias semejantes. Esa orientación fue crucial para que no desanimara ni desistiera de la misión. Al obedecer humildemente, la Madre Teresa mostró una vez más su confianza en la Iglesia y su conciencia de que la santidad no se construye sola, sino en comunión con la comunidad eclesial. Así, la dimensión espiritual de la Madre Teresa, revelada especialmente por la noche oscura de la fe, añade profundidad a su testimonio. Su obra de caridad no era solo fruto de generosidad humana, sino expresión de una unión íntima con Cristo crucificado. El sufrimiento silencioso que cargó durante décadas muestra que su santidad no se basaba en sentimientos, sino en una fe sólida y madura. Esa fidelidad en medio de la aridez espiritual es uno de los aspectos más admirables de su vida y una invitación para que todo cristiano persevere incluso en las dificultades. La Madre Teresa enseña que la luz de Cristo brilla con más fuerza precisamente cuando todo parece oscuridad. En los últimos años de su vida, la Madre Teresa continuó siendo un faro de esperanza y de amor, pero ya empezaba a sentir el peso de la edad y de las innumerables exigencias de su misión. Su cuerpo, que durante décadas había sido incansable en el servicio a los pobres, comenzó a mostrar señales de desgaste. Problemas cardíacos, respiratorios y dificultades físicas empezaron a acompañarla constantemente, exigiendo internaciones y cuidados médicos frecuentes. Sin embargo, ni siquiera la fragilidad física fue capaz de disminuir su determinación. Siempre que le era posible, permanecía presente entre los pobres, visitando las casas de las misioneras de la caridad, animando a las hermanas y consolando a los enfermos. Su salud se debilitaba, pero su alma permanecía inquebrantable. En la década de 1980, ya conocida mundialmente y con frecuencia homenajeada, la Madre Teresa atrajo aún más atención por su capacidad de unir sencillez y grandeza. El mundo seguía sus viajes, sus audiencias con líderes políticos y sus palabras breves, pero cargadas de fuerza. Incluso debilitada, viajaba para inaugurar nuevas casas de las misioneras de la caridad en países distantes, llevando consigo el mensaje de amor al prójimo. Muchas veces, contra las recomendaciones médicas, insistía en participar activamente en las actividades misioneras. Para ella, no había justificación para descansar mientras hubiese pobres sufriendo sin atención. Esa entrega radical la hacía aún más admirada. Su relación con San Juan Pablo II fue un capítulo especial de estos últimos años. Ambos se encontraron en diversas ocasiones, siempre demostrando profunda admiración y amistad recíproca. El Papa polaco veía en la Madre Teresa un ejemplo vivo del Evangelio en acción, una profeta de los tiempos modernos. Ella, por su parte, tenía en el pontífice un apoyo firme y paterno que la confirmaba en su misión y fortalecía su coraje. En varias ocasiones, Juan Pablo II la citó en discursos como ejemplo de santidad contemporánea, mostrando al mundo que su obra estaba en perfecta comunión con la Iglesia. Esa cercanía entre los dos santos es uno de los testimonios más hermosos del siglo XX. En 1986, durante una visita a la India, San Juan Pablo II hizo cuestión de visitar una de las casas de las misioneras de la caridad en Calcuta. Fue un encuentro simbólico. El Papa, líder espiritual de la Iglesia,
se encontraba con la Santa de los Pobres en su propio campo de misión. Las imágenes de aquel momento dieron la vuelta al mundo, mostrando al pontífice rezando junto a las hermanas y a los pobres, al lado de la Madre Teresa. Ese gesto reforzó aún más el vínculo entre ambos y dio al mundo un poderoso mensaje de unidad. La Iglesia es verdaderamente madre cuando se inclina ante sus hijos más sufridos. La Madre Teresa recordaba siempre ese encuentro con emoción. A pesar de su fragilidad, la Madre Teresa también continuó participando en importantes eventos eclesiales. Estuvo presente en sínodos, encuentros internacionales y audiencias en el Vaticano, siendo siempre recibida con gran reverencia. En cada ocasión, insistía en el mensaje central de su vida. El amor comienza en casa, en los pequeños gestos, y se extiende al mundo. Sus palabras sencillas pero cargadas de verdad eran como flechas que alcanzaban los corazones. Incluso debilitada, su voz era escuchada con respeto por líderes de diferentes religiones y culturas que reconocían en ella una autoridad moral indiscutible. Con el paso de los años, su salud se agravó de forma significativa. En 1989, sufrió un grave ataque cardíaco que casi le costó la vida. A partir de entonces, sus actividades quedaron más limitadas, pero ella nunca aceptó alejarse totalmente de la misión. En una de sus frases más memorables dijo: «Hasta el final, quiero servir a los pobres. Solo cuando esté en el cielo podré descansar». Esa determinación impresionaba a médicos y colaboradores, que muchas veces la aconsejaban reducir sus actividades. No obstante, para la Madre Teresa cada día era una oportunidad de amar, y por eso no quería desperdiciar ningún momento. En la década de 1990, la Madre Teresa pasó a contar con mayor apoyo de sus hermanas en la dirección de la congregación. Aún así, su presencia era indispensable, pues irradiaba confianza y espíritu de madre para todas. Incluso en silla de ruedas o postrada en una cama de hospital, mantenía el hábito de rezar y animar a las hermanas con palabras breves, pero profundas. Decía siempre que la obra no era suya, sino de Dios, y que cuando partiera, las misioneras de la caridad continuarían firmes porque el carisma provenía del Espíritu Santo. Esa visión humilde y realista mostraba que su santidad estaba enraizada en la confianza absoluta en la providencia. El mundo seguía con aprensión el estado de salud de la pequeña monja de Calcuta. Cada internación era noticia internacional, cada mejoría era celebrada como una victoria. La imagen de la Madre Teresa, ya frágil y debilitada, pero aún sonriente y fiel, conmovió a millones de personas. Su debilidad física no disminuía su fuerza espiritual, al contrario, la hacía aún más cercana a la humanidad sufriente a la que siempre había servido. Era como si su vida fuese un reflejo visible del mensaje que predicaba. Incluso en el sufrimiento, el amor puede ofrecerse y la dignidad permanece intacta. San Juan Pablo II, por su parte, acompañaba de cerca la trayectoria de la Madre Teresa. En varias ocasiones, pidió oraciones por ella y reconoció públicamente la grandeza de su misión. Tras su muerte, sería él mismo quien conduciría rápidamente su proceso de beatificación, convencido de que el mundo no podía esperar para reconocer oficialmente la santidad de aquella que había sido llamada Santa de los Saris. La amistad entre los dos santos, marcada por gestos de cariño y apoyo mutuo, es una de las páginas más luminosas de la historia reciente de la Iglesia, mostrando cómo Dios suscita en el mismo tiempo pastores y profetas para conducir a su pueblo. Así, los últimos años de la Madre Teresa fueron un testimonio de fidelidad hasta el extremo. Su salud ya no le permitía la misma actividad de antaño, pero su presencia espiritual se hacía aún más fuerte. Era como una llama que, aun debilitada por el viento del tiempo, no dejaba de iluminar. Su unión con los pobres, su amor por la Iglesia y su confianza en Cristo permanecieron inquebrantables. Se preparaba, sin saberlo, para su Pascua definitiva, pero hasta el último instante vivió con la convicción de que había sido llamada a amar sin medida. Su vida mostraba al mundo que la santidad no es ausencia de dolor,
sino fidelidad en el amor hasta el fin. El 5 de septiembre de 1997, el mundo recibió la noticia de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. La pequeña monja albanesa, que había dedicado casi toda su vida a los pobres y abandonados, partía a la eternidad a los 87 años de edad. En los meses anteriores, su salud venía deteriorándose rápidamente. Internaciones frecuentes, problemas cardíacos y dificultades respiratorias la debilitaban, pero nunca le quitaron su espíritu de oración y entrega. Cuando finalmente falleció en Calcuta, rodeada por las hermanas de su congregación, la sensación fue que una luz se había apagado, pero también que una llama eterna se había encendido en el corazón de la humanidad. La repercusión fue inmediata y global. Jefes de Estado, líderes religiosos y personas comunes en todo el mundo expresaron su dolor y su gratitud por la vida de la Madre Teresa. No se trataba solo de una figura de la Iglesia Católica, sino de un icono universal de la compasión. Hindúes, musulmanes, budistas y cristianos lloraron su partida, demostrando que su misión había traspasado fronteras culturales y religiosas. En cada rincón del planeta surgieron homenajes espontáneos, desde misas solemnes en catedrales hasta sencillas velas encendidas en casas humildes. El impacto fue tan grande que muchos la compararon con otras figuras históricas que habían marcado a la humanidad por la paz y la solidaridad. En la India, país donde había dedicado la mayor parte de su vida, la conmoción fue aún más intensa. El gobierno indio decidió concederle funerales de Estado, un honor rarísimo, generalmente reservado a grandes líderes políticos. El féretro de la Madre Teresa fue transportado en una carreta militar, cubierto con la bandera nacional, y llevado por las calles de Calcuta entre aplausos y lágrimas de miles de personas. El estadio Netaji Indoor fue preparado para recibir la ceremonia, a la que acudieron líderes de todo el mundo para rendir el último homenaje. La escena reflejaba la dimensión de su misión. Una mujer sin poder político ni riqueza, pero que había conquistado el corazón de una nación entera. La presencia de líderes internacionales en los funerales de la Madre Teresa fue impresionante. Presidentes, primeros ministros y representantes de diversas religiones viajaron a la India para honrar su memoria. Entre ellos se encontraba una delegación del Vaticano, representando al Papa Juan Pablo II, quien manifestó su dolor por la pérdida de una gran amiga y colaboradora de la Iglesia. La diversidad de los presentes mostraba que la Madre Teresa no era solo una figura religiosa, sino un patrimonio espiritual de la humanidad. Su vida se había convertido en un símbolo universal de amor y servicio, reconocido por todos independientemente de sus convicciones. Durante el cortejo fúnebre, miles de personas acompañaron el trayecto por las calles de Calcuta. Pobres, leprosos, niños huérfanos y enfermos, aquellos que habían sido el centro de su misión, estaban presentes para despedirse de su madre. Se derramaron muchas lágrimas, pero también hubo cantos y oraciones de gratitud. Para el pueblo, no se trataba solo de perder a una religiosa, sino a una madre que había dado dignidad y esperanza a vidas marcadas por la miseria. La multitud que se agolpaba alrededor del féretro era la prueba más clara de que su misión había dejado frutos eternos en el corazón de los más sencillos. La ceremonia de despedida estuvo marcada por la sencillez, a pesar de la grandiosidad del evento. El cuerpo de la Madre Teresa fue velado durante días, permitiendo que miles de personas pudieran rendir su último homenaje. Las hermanas de las misioneras de la caridad, aún sumidas en el dolor, cantaban himnos y rezaban con serenidad, como quien sabía que su fundadora había completado la misión y ahora intercedía por ellas desde el cielo. El contraste entre el luto y la esperanza daba al funeral una atmósfera única, tristeza por la ausencia física, pero alegría por la certeza de que había entrado en la eternidad junto a Cristo, a quien sirvió con tanto amor. La muerte de la Madre Teresa también fue tema de innumerables discursos en todo el mundo. Líderes políticos destacaron su contribución a la paz y a la dignidad humana, mientras que líderes religiosos subrayaron su fidelidad al Evangelio
y su testimonio de santidad. Periódicos y televisiones en todos los continentes dedicaron páginas y horas de cobertura a su vida y obra. Para muchos, su muerte representaba el fin de una era. Para otros, el inicio de una nueva etapa en la cual su ejemplo continuaría inspirando a generaciones. Esa unanimidad en torno a su figura mostraba que su mensaje había tocado profundamente la conciencia de la humanidad. Curiosamente, su muerte coincidió con un momento de gran atención mediática mundial. Pocos días antes, la princesa Diana, también conocida por su dedicación a causas humanitarias, había fallecido en un trágico accidente. Muchos notaron la proximidad entre estas dos mujeres de fama global, unidas por el servicio a los más necesitados. La coincidencia de los acontecimientos hizo que la prensa dedicara aún más espacio a la memoria de la Madre Teresa, destacando la diferencia esencial. Mientras Diana representaba la realeza del mundo, la Madre Teresa simbolizaba la realeza de la caridad cristiana, una grandeza que no provenía del poder, sino del amor. La repercusión de su muerte no se limitó a la emoción pasajera. Surgieron diversas iniciativas para mantener viva su memoria. Fundaciones, centros de estudios y proyectos sociales empezaron a llevar su nombre, inspirando a nuevas generaciones a seguir su ejemplo. En las casas de las misioneras de la caridad, esparcidas por decenas de países, la vida continuó, como ella misma había profetizado. Si algún día muero, no dejen de trabajar. Las misioneras de la caridad no son mías, son de Dios. Estas palabras se cumplieron de forma visible, pues la congregación permaneció fiel al carisma y continuó creciendo incluso después de la muerte de la fundadora. La muerte de la Madre Teresa, por lo tanto, no fue un fin, sino un paso. Su partida dejó una inmensa nostalgia, pero también una herencia espiritual incomparable. El impacto mundial de su muerte mostró que su vida había sido un verdadero faro para la humanidad. Al despedirse de ella, el mundo reconoció que había perdido a una gran mujer, pero la Iglesia sabía que había ganado una poderosa intercesora en el cielo. Su vida terrena había terminado, pero su misión de amor no se apagó. Continuó brillando en el corazón de los pobres y de todos aquellos que encontraron en su testimonio un camino de santidad. Poco después de la muerte de la Madre Teresa, la conmoción mundial se transformó en un clamor por su canonización. Miles de personas, dentro y fuera de la Iglesia, comenzaron a llamarla espontáneamente Santa Teresa de Calcuta, reconociendo en su vida un testimonio de santidad extraordinaria. Ese reconocimiento popular es uno de los primeros signos que la Iglesia observa para iniciar un proceso de canonización. En su caso, ese pedido se volvió casi unánime y no tardó en que el Vaticano diera los primeros pasos formales. San Juan Pablo II, que había sido su amigo cercano, acompañaba de cerca ese deseo del pueblo y lo compartía, convencido de que la Madre Teresa era realmente una santa de los tiempos modernos. Normalmente, la Iglesia establece un período de 5 años después de la muerte de una persona para iniciar el proceso de canonización, a fin de permitir que la emoción popular no influya en exceso y que haya tiempo para evaluar con serenidad la vida del candidato. Sin embargo, en el caso de la Madre Teresa, ese plazo fue dispensado por San Juan Pablo II, tal como se haría posteriormente con el propio Juan Pablo II tras su muerte. La dispensa fue una señal clara de la convicción de la Iglesia sobre la santidad de la Madre Teresa. En 1999, apenas 2 años después de su muerte, ya se iniciaba oficialmente el proceso en Roma y en Calcuta. El proceso de beatificación implicó el análisis minucioso de la vida, de las virtudes y de los escritos de la Madre Teresa. Las cartas personales, que revelaban su noche oscura de la fe, fueron estudiadas en profundidad para comprender el valor espiritual de ese sufrimiento silencioso. Se recogieron testimonios de personas cercanas, de las hermanas de las misioneras de la caridad y de voluntarios de todo el mundo. Todos confirmaban la misma realidad. La Madre Teresa vivió en grado heroico las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad.
Su sencillez, su obediencia a la Iglesia y su entrega total a los pobres mostraban la autenticidad de su santidad. Un elemento esencial en el proceso de canonización es la comprobación de milagros atribuidos a la intercesión del candidato. En el caso de la Madre Teresa, el milagro reconocido para su beatificación fue la cura inexplicable de una mujer india llamada Mónica Besra en 1998. Sufriendo de un tumor abdominal grave, fue curada tras rezar y colocar una medalla de la Madre Teresa sobre el lugar de la enfermedad. Los médicos no lograron explicar científicamente la recuperación y el caso fue reconocido por la Congregación para las Causas de los Santos como un milagro auténtico. Ese signo reforzó aún más la convicción de que la Madre Teresa intercedía ya junto a Dios. Con la comprobación del milagro y el análisis positivo de su vida, la Madre Teresa fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003, en una conmovedora ceremonia realizada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Miles de personas de diferentes partes del mundo estuvieron presentes, incluidas muchas misioneras de la caridad que llenaron la plaza con sus saris blancos de franjas azules. La celebración estuvo marcada por un clima de alegría y reconocimiento, pero también de sencillez, reflejando la vida de la propia Madre Teresa. A partir de ese momento, pasó a ser llamada oficialmente Beata Teresa de Calcuta. La beatificación fue un hito importante no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. El Papa Juan Pablo II, en su homilía, destacó que la Madre Teresa había sido un reflejo vivo del amor de Dios en el mundo y que su vida mostraba cómo la santidad es posible incluso en tiempos modernos. Subrayó además que la Beata había sido una incansable defensora de la vida, desde el no nacido hasta los pobres abandonados, convirtiéndose en una voz profética contra la cultura de la muerte. Sus palabras reforzaron que la Madre Teresa no era solo una heroína de la caridad, sino también una testigo radical del Evangelio. Tras la beatificación, el proceso de canonización prosiguió con la investigación de un segundo milagro atribuido a su intercesión. Este nuevo milagro necesario para la canonización ocurrió en 2008, cuando un hombre en Brasil, en coma debido a múltiples abscesos cerebrales, fue curado de forma inexplicable tras invocarse la intercesión de la Madre Teresa. Los médicos confirmaron que no había explicación científica para la cura. El caso fue examinado detalladamente por las autoridades eclesiásticas y tras dictamen positivo, aprobado por el Papa Francisco. Ese signo abrió camino para la declaración oficial de su santidad. El 4 de septiembre de 2016, en una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta, proclamándola oficialmente Santa Teresa de Calcuta. La fecha elegida, víspera del aniversario de su muerte, reforzaba el sentido de su vida como entrega total a Cristo en los pobres. En la homilía, Francisco destacó que ella había sido una incansable dispensadora de la misericordia divina y un ejemplo luminoso de cómo la caridad es la verdadera medida de la fe. El mundo entero acompañó la celebración, que confirmó lo que ya estaba grabado en el corazón del pueblo. La Madre Teresa era realmente una santa. La canonización fue celebrada con gran alegría en todo el mundo, especialmente en las casas de las misioneras de la caridad esparcidas por decenas de países. Para las hermanas, la proclamación oficial de la santidad de su fundadora fue un momento de profunda emoción, pero también de renovación de la misión. Ahora tenían la certeza de que su madre intercedía por ellas junto a Dios, fortaleciéndolas en el camino de servir a los pobres. Para los fieles, la canonización fue un signo de esperanza, mostrando que la santidad no está distante de la realidad humana, sino que puede vivirse en gestos concretos de amor. El reconocimiento oficial de la santidad de la Madre Teresa también reforzó su papel como modelo para los cristianos del siglo XXI. En un mundo marcado por la indiferencia y el individualismo, su vida recuerda que cada persona puede ser un canal de la misericordia de Dios a través de pequeños gestos. Como decía con frecuencia,
No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Esta frase se convirtió en una especie de resumen de su espiritualidad y continúa inspirando a millones de personas a vivir la caridad en lo cotidiano, en las familias, en las comunidades y en el trabajo. Así, el proceso de beatificación y canonización de la Madre Teresa fue uno de los más rápidos de la historia de la Iglesia, reflejo de la claridad de su santidad y de la fuerza de su testimonio. Desde el clamor popular hasta las investigaciones oficiales, todo apuntaba a la misma conclusión. Aquella pequeña mujer de Calcuta había sido un reflejo vivo de Cristo en el mundo. Su canonización no cerró su misión, sino que la amplió, convirtiéndola oficialmente en un modelo universal de santidad. Santa Teresa de Calcuta, la santa de los pobres, pasó a ocupar un lugar permanente en el corazón de la Iglesia y de la humanidad. El legado de Santa Teresa de Calcuta no se limita a las obras que fundó ni a los premios que recibió. Toda su vida fue un mensaje vivo del Evangelio y por eso continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su espiritualidad, centrada en ver a Cristo en los pobres, es una contribución única para la Iglesia y para la humanidad contemporánea. En un tiempo marcado por la indiferencia y el individualismo, Santa Teresa recuerda que cada persona es digna de amor y merece respeto, independientemente de su condición social, religión o cultura. Esta enseñanza permanece actual y necesaria, pues la pobreza material y espiritual aún aflige a millones de vidas. Uno de los aspectos más destacados de su legado espiritual es la sencillez. Santa Teresa no buscaba soluciones complejas para los problemas sociales, sino que insistía en pequeños gestos realizados con gran amor. Su famosa frase, "No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor", resume esa visión. Para ella, la santidad no estaba reservada a héroes extraordinarios, sino que era accesible a todos los que se dispusiesen a amar en lo cotidiano. Esta perspectiva democratizó la idea de santidad, mostrando que cada persona puede ser instrumento de la gracia divina en su propia realidad. Esta es una herencia espiritual poderosa para laicos y consagrados. Socialmente, Santa Teresa dejó un impacto inmenso por medio de las misioneras de la caridad. La congregación, que comenzó con pocas hermanas en Calcuta, se extendió por más de 130 países, con miles de religiosas y voluntarios. Casas para enfermos, orfanatos, refugios para moribundos y programas de asistencia a los pobres son frutos de su inspiración. Ese legado institucional garantiza que su obra continúe viva y actuante, incluso décadas después de su muerte. Las misioneras de la caridad no son solo una organización de caridad, sino un testimonio vivo de la fe encarnada en el servicio. Ese aspecto social del legado de Santa Teresa es visible y concreto, pero siempre está enraizado en su dimensión espiritual. Otro punto esencial de su legado es la defensa de la vida. Santa Teresa fue una de las voces más fuertes contra el aborto, al que llamaba el mayor destructor de la paz. Para ella, toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, era sagrada y debía ser defendida. Esa postura profética, asumida ante líderes mundiales y en foros internacionales, la convirtió en una referencia en el movimiento provida. Su testimonio recuerda que la caridad no se limita a cuidar de los ya nacidos, sino que comienza en el vientre materno, protegiendo a los más indefensos. Esta enseñanza sigue siendo un desafío y una inspiración para la Iglesia en su misión en el mundo. El legado de Santa Teresa también se expresa en la promoción del diálogo interreligioso. Aunque profundamente católica y fiel a la Iglesia, lograba trabajar codo a codo con personas de diferentes religiones en favor de los pobres. Hindúes, musulmanes, budistas y cristianos colaboraban en sus casas, unidos por el deseo de aliviar el sufrimiento humano. Este testimonio mostró al mundo que la caridad puede ser un puente poderoso entre culturas y credos distintos. Sin comprometer su identidad cristiana, Santa Teresa vivía la universalidad del amor de Cristo, que se extiende a todos sin distinción. Esta apertura permanece como lección
para el mundo plural en que vivimos. En la dimensión personal, Santa Teresa dejó como herencia el ejemplo de alegría y humildad. A pesar de la inmensa repercusión de su obra, jamás se consideró importante. Le gustaba repetir: «Solo soy un lápiz en las manos de Dios». Esa humildad conquistaba corazones y daba autenticidad a su testimonio. Además, su alegría, incluso en medio de la aridez espiritual, era contagiosa. Su sonrisa, que iluminaba rostros marcados por el sufrimiento, se convirtió en un símbolo de esperanza. Esa actitud enseña que la santidad no consiste en ausencia de problemas, sino en permanecer fiel y alegre incluso ante las dificultades. Otro aspecto destacado del legado de Santa Teresa es el llamado a la misericordia concreta. En un mundo que muchas veces reduce la fe a palabras o teorías, ella mostró que el amor verdadero necesita traducirse en acciones. Sostener la mano de un moribundo, alimentar a un niño hambriento, limpiar las heridas de un leproso. Esos gestos simples, pero radicales, son el corazón de su mensaje. Su vida recuerda a todos que la caridad no puede delegarse solo a las instituciones, sino que es responsabilidad personal de cada cristiano. Esa conciencia ha inspirado innumerables iniciativas de voluntariado y proyectos sociales en todo el mundo. El impacto cultural de Santa Teresa también es notable. Películas, libros, biografías y documentales sobre su vida se multiplicaron, difundiendo su mensaje a personas que tal vez nunca tendrían contacto directo con su obra. Su figura entró en el imaginario colectivo como un icono de la compasión, comparable a grandes líderes espirituales de la humanidad. Incluso en contextos seculares, su nombre es evocado como sinónimo de generosidad y altruismo. Esa influencia cultural refuerza la universalidad de su legado, que no se restringe a la Iglesia, sino que alcanza a la sociedad en su conjunto, transformando mentalidades e inspirando valores. Espiritualmente, Santa Teresa dejó también una enseñanza profunda sobre la oración. Aunque vivió la noche oscura de la fe, nunca abandonó el diálogo con Dios. Su perseverancia en la oración silenciosa, especialmente ante la Eucaristía, muestra que la fuerza para servir proviene siempre de la intimidad con Cristo. Esa enseñanza es vital para la Iglesia de hoy. Sin oración, la caridad se vacía y se vuelve mero asistencialismo. Santa Teresa mostró que la verdadera obra social solo es fecunda cuando nace de la unión con Dios. Esta lección continúa siendo transmitida por sus hermanas y por todos los que siguen su ejemplo. Por último, el legado de Santa Teresa de Calcuta puede resumirse en una palabra: amor. Amor concreto, hecho de gestos simples, pero transformadores. Amor que no se limita a las palabras, sino que toca heridas y consuela corazones. Amor que traspasa fronteras, religiones y culturas. Amor que se mantiene fiel incluso en la oscuridad de la fe. Ese es el gran mensaje que dejó a la Iglesia y al mundo. Su vida continúa siendo una invitación permanente a cada persona. Vive la caridad donde estás. Esta herencia no envejece, porque el amor es eterno, y por ello Santa Teresa permanece como una de las figuras más inspiradoras de la historia contemporánea. El mensaje de Santa Teresa de Calcuta permanece vivo y actual, incluso décadas después de su muerte. En un mundo globalizado, marcado por avances tecnológicos, pero también por profundas desigualdades sociales, su vida sigue siendo un recordatorio de que la verdadera medida del progreso humano no es la acumulación de riquezas, sino la capacidad de amar. El testimonio de la Santa de los Pobres desafía la mentalidad moderna que muchas veces coloca la eficiencia y el lucro por encima de la dignidad humana. Ella nos recuerda que cada persona, independientemente de su condición, lleva en sí la imagen de Dios y merece respeto y cuidado. En la Iglesia, la figura de Santa Teresa es recordada con frecuencia como modelo de misionera de la caridad. El Papa Francisco, al canonizarla, destacó que fue una incansable dispensadora de la misericordia divina. Esa definición resume perfectamente su misión: hacer visible el amor de Dios a través de gestos concretos de servicio.
En un tiempo en que la Iglesia está llamada a ser cada vez más misionera y cercana a las periferias, el ejemplo de Santa Teresa ilumina el camino. Ella muestra que evangelizar no es solo predicar, sino también amar, tocar heridas y ofrecer esperanza a los olvidados. Su mensaje también es profundamente actual en el campo social. Las desigualdades continúan creciendo y millones de personas aún viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a alimentos, salud o educación. En ese contexto, la vida de Santa Teresa es un llamado urgente a la solidaridad. Nos enseña que la caridad no es una opción secundaria, sino una exigencia fundamental del Evangelio. La presencia de las misioneras de la caridad en tantos lugares del mundo es un signo concreto de que su obra continúa, pero también una invitación para que cada persona, en su propia realidad, sea instrumento de compasión. Otro aspecto actual de su mensaje es el valor de la vida humana. En una época en la que el aborto, la eutanasia y otras formas de desprecio por la vida son a menudo debatidos como derechos, Santa Teresa se alza como una voz profética. Su testimonio recuerda que toda vida es sagrada, desde la concepción hasta el fin natural, y que nadie tiene el derecho de eliminar a los más vulnerables. Esa postura continúa provocando debates e incluso críticas, pero también inspira a millones de defensores de la vida en todo el mundo. La claridad con que defendía a los no nacidos y a los indefensos sigue siendo un ejemplo de coraje moral. Además, Santa Teresa continúa inspirando el diálogo interreligioso. En un mundo cada vez más dividido por tensiones religiosas y políticas, su capacidad de unir a personas de diferentes credos en torno a la caridad es un modelo para el presente y el futuro. El respeto con que se relacionaba con hindúes, musulmanes, budistas y personas sin fe, sin renunciar jamás a su identidad católica, muestra que es posible vivir la verdad del Evangelio en un espíritu de fraternidad universal. Este testimonio es particularmente valioso en tiempos de polarización, en los que la convivencia pacífica entre culturas es un desafío creciente. La espiritualidad de Santa Teresa sigue siendo fuente de inspiración. Su fidelidad a la oración, incluso en medio de la noche oscura de la fe, es un recordatorio de que la vida espiritual no depende de sentimientos, sino de fidelidad. En una época en la que muchos buscan experiencias religiosas solo para obtener consuelo emocional, ella enseña que la verdadera fe es perseverar incluso en ausencia de consuelo. Este mensaje es extremadamente actual para todos los cristianos que enfrentan crisis espirituales. La santidad no consiste en sentir, sino en permanecer fiel al amor de Dios. Otro punto de actualidad es su visión sobre la paz. Para Santa Teresa, la paz no era fruto de grandes tratados políticos, sino de gestos simples de amor y reconciliación. Decía con frecuencia que la paz comienza en casa. Esta frase es una invitación para que cada persona construya la paz en su entorno familiar, profesional y comunitario. En tiempos de guerras y conflictos, esa visión muestra que cada gesto de amor y perdón tiene un poder transformador. La paz global comienza en el corazón de cada individuo, y ese es un mensaje que nunca pierde su relevancia. El testimonio de Santa Teresa también desafía a la juventud de hoy. En un mundo lleno de distracciones digitales y consumismo, su vida señala un camino alternativo: la sencillez y el servicio. Muchos jóvenes encuentran en su historia un llamado a vivir con menos y amar más, a salir de sí mismos y dedicarse a los demás. El hecho de que aún surjan tantas vocaciones para las misioneras de la caridad muestra que su carisma sigue vivo y atractivo. Su vida enseña que la verdadera realización no está en el placer o en el éxito, sino en la entrega generosa. Para el futuro de la Iglesia, el mensaje de Santa Teresa es un faro. Recuerda que la misión esencial de la Iglesia no es acumular poder, sino servir, especialmente a quienes están en las periferias geográficas y existenciales. Su vida es una profecía contra la tentación de la Iglesia de encerrarse en sí misma. Muestra que el cristianismo
solo es verdadero cuando se traduce en amor concreto. Por eso, Santa Teresa de Calcuta no es solo una figura del pasado, sino una inspiración continua para el futuro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Así, la actualidad del mensaje de Santa Teresa de Calcuta se manifiesta en todos los campos: espiritual, social, cultural y eclesial. Su vida continúa siendo una invitación permanente a la caridad, a la defensa de la vida, al diálogo y a la fidelidad a Dios. En el siglo XXI, marcado por desafíos tan grandes como los de su tiempo, su figura resplandece como un icono de esperanza. Santa Teresa nos recuerda que no necesitamos grandes poderes para transformar el mundo, sino solo un corazón dispuesto a amar. Su ejemplo permanece vivo y seguirá inspirando a la humanidad por muchas generaciones.